Buenos días. Gracias al grupo de la música que ha hecho una buena introducción a lo que vamos a meditar esta mañana. Los temas que han destacado esta mañana han sido la obediencia y el deseo de ser como Jesús, que seguramente os suena porque el lema que tenemos este año es ser como Jesús, obedeciendo. Y no podemos tener esta idea de obediencia sin en algún momento tratar una cuestión relacionada, que es el tema del juicio. El juicio está estrechamente relacionado con obediencia. Entonces, esta mañana me han dado este texto en Mateo que habla de juicio. Cabritos y ovejas, como hemos visto. Y vamos a examinarlo un poco esta mañana. Cualquier texto sobre el juicio que hay varios en el Nuevo Testamento, nos presenta un problema de entrada, que es un problema de interpretación y una realidad difícil, que es que hay muchas maneras de entender el programa de Dios de juicio sobre esta tierra. Y muchas personas con más conocimiento que yo discrepan sobre muchos detalles del juicio. Hay quien, por ejemplo, mirando Mateo 25, cree que esto ya tuvo lugar, este juicio, en el año 70, en algunos acontecimientos que tuvieron lugar en Israel en el año 70. Hay quien cree que este juicio es aún en el día de hoy futuro, que no ha pasado aún. Hay quien cree que este texto de Mateo 25 corresponde al juicio del gran trono blanco, Apocalipsis 20, y hay quien dice que no. Hay quien cree que Dios tiene un programa de una serie de juicios distintos que podemos distinguir, y hay quien cree que solo hay un juicio final. Hay quien cree que Mateo 25 es un resumen de todos los juicios en el programa de Dios. Y esta mañana no me voy a mojar demasiado, entre otras cosas porque yo estoy en una fase de ajustar y matizar muchas cosas que yo he creído sobre este programa de Dios. Y no vamos a entrar en ello, porque yo tengo unos cabos sueltos aún como para presentar un programa detallado del programa de Dios. Entonces, en vez de hacer esto, vamos a concentrarnos en 4 o 5 puntos que son claros, porque lo más básico, como todo lo importante en la Biblia, está bastante claro. El mensaje básico del Evangelio es diáfano y los puntos básicos sobre el juicio también están bastante claros. Eso es lo que vamos a destacar y no entrar en demasiadas polémicas y controversias sobre detalles. Entonces tengo 5 puntos básicos. El primero y el quinto son más bien reflexiones, pero vamos a llamarlos 5 puntos básicos. Y el primero pregunta, ¿realmente hay juicio? ¿Realmente en este mundo hay juicio? Pues este texto parece indicar que sí. Nos habla en el versículo 32 de que se apartará a 2 grupos de personas, ¿verdad? Y habrá pues algún tipo de premio para un grupo y condenación para otro grupo, ovejas y cabritos. Y ya entonces de entrada enfrentamos una realidad triste, un hecho bastante solemne de que existe juicio en este mundo, hay juicio y por lo tanto hay condenación para algunos. Y esto es triste, pero me gustaría reflexionar sobre el hecho de que la alternativa a este juicio es, si cabe, más triste. Si negamos que haya juicio, entonces
nos quedamos con una realidad peor, que no haya justicia en este universo. Si reflexionamos sobre las injusticias que hay en este mundo, al nivel personal, al nivel mundial, pues sería muy triste pensar que no haya justicia final para este mundo. Pensar en todas las cosas que claman al cielo. Es bueno, de hecho, pensar que el cielo responderá un día con el juicio y con la justicia. Entonces, aunque sea triste la realidad del juicio, también es más triste, sería más triste si no existiera. Cuando el salmista pensaba en las injusticias, Salmo 73, decía, era duro labor para mí pensar. Estaba pensando en que los hombres malos triunfan y los buenos fracasan muchas veces. Es un duro labor, decía el salmista. Y luego vemos una reflexión similar con más esperanza en Eclesiastés, en palabras de Salomón. Me gustaría mirarlo un momento, que Eclesiastés 3, versículo 16. Dice Salomón: vi más debajo del sol. En lugar de juicio, hay impiedad. Y en lugar de justicia, hay iniquidad. Está hablando de la realidad de este mundo. Cuando dice en Eclesiastés debajo del sol, está refiriendo al mundo, este mundo que conocemos, a la esfera humana. Debajo del sol no hay justicia. Vemos 1000 ejemplos de esto cada día. Pero sigue diciendo, versículo 17, y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque ahí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Entonces, más allá de esta esfera humana, debajo del sol, más arriba hay juicio y Dios va a evaluar todo lo que se hace aquí. Eso es algo en que alegrarse esta mañana. La realidad del juicio es triste, pero a la vez algo para estar contentos, porque Dios en algún momento va a poner todas las cosas en su sitio y resolver todo lo que es sin resolver y injusto aquí en la tierra. Segundo punto. ¿Cuándo juzga? ¿Cuándo? He dicho antes que no me voy a mojar en cuanto al programa y las fechas y los momentos de juicio, pero en otro sentido quiero contestar la pregunta ¿cuándo? Y notar que en la Biblia se habla de dos tipos de juicio principales. Los podemos llamar juicio temporal y juicio escatológico, juicio en esta vida y juicio más allá de esta vida. Cuando digo temporal en esta vida, hay algunos ejemplos en la Biblia donde parece que Dios, en vez de esperar, juzga ya a ciertas personas o ciertas naciones con un juicio fulminante a veces. Conocemos la historia en Hechos 5 de Ananías y Zafira, por ejemplo, que son dos personas que mientan a la iglesia, a los líderes de la iglesia, y Dios les mata directamente. Es una cosa muy fuerte y puntual, inusual, que Dios igual usaba, sobre todo en aquel momento, porque era necesario una iglesia muy pura en aquellos momentos, doblemente necesario. No sé cómo explicarlo. No es algo que Dios haga muy a menudo, pero no podemos descartar que Dios juzgue, incluso hoy en día, puntualmente por alguna cuestión. Y a veces sirve para señalar al otro tipo de juicio, que es el juicio más bien final y escatológico, que es seguramente en nuestro texto en Mateo trataré esto, versículos 31 a 34 indican que es más bien un juicio escatológico final. Tercera pregunta, ¿quién juzga? ¿Quién ha de juzgar?
Creo que la respuesta es bastante obvia. La Biblia llama a Dios el juez de toda la tierra. Génesis 18. Dios es el que tiene que juzgar a cada uno de nosotros. Nosotros somos los que seremos juzgados por Dios. Y concretamente, según nuestro texto, es Dios el Hijo quien juzga. Mateo 25, en nuestro texto esta mañana, identifica al juez como el Hijo del Hombre. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria para juzgar. Es concretamente Dios el Hijo quien juzga. En Juan 5, 22, dice, el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. O sea, dentro de la Trinidad parece que han repartido un poco las responsabilidades y es el Hijo quien juzga. Y es más, es interesante, es curioso ver que hay indicaciones de que los seguidores del Hijo, que somos tú y yo, estaremos asociados con Jesús en sus juicios. Él dice en Mateo 19 a sus 12 discípulos que serán ellos los que juzgan. Y luego en 1 Corintios 6, Pablo añade y amplía el círculo un poco más. Vamos a 1 Corintios 6. Y vamos a ver algo muy curioso, intrigante, que implica a tú y yo en este tema de quién juzga. Pablo está tratando con una iglesia que tenía pleitos y juicios y mal rollo entre los hermanos y dice, esto no puede ser. Tenéis que arreglar vuestros problemas y sobre todo no ir ante los jueces de este mundo, los tribunales de este mundo. Y cuando trata este tema dice algo interesante. Estoy en 1 Corintios 6:2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Fijaos en esto. Los creyentes, los santos, tú y yo, dice aquí que vamos a estar implicados ayudando a Jesús en su papel de juez. Me decía antes un hermano que igual seremos fiscales, no sé si seremos secretarios, testigos, no sé qué papel tendremos. Será un papel menor, seguro, pero Dios en su misericordia nos asocia con Él, incluso en el juicio. ¿Quién juzga? Pues Dios, en la persona de Jesús, con la ayuda nuestra, parece ser. Ya veremos en qué consiste esto. Cuarta pregunta, ¿cómo juzga? ¿Cómo juzga? Cuando Dios juzga a las personas, ¿con qué criterio va a juzgarles? Y aquí tenemos un problema inicial porque parece ser que el criterio principal del Mateo 25, del juicio de Mateo 25 es las obras, ¿verdad? Que está hablando ahí de lo que hemos hecho o lo que no hemos hecho para los seguidores de Jesús, si hemos dado de comer, si hemos visitado en la cárcel, etcétera, a esas personas. Entonces parece ser que hay un tipo de juicio basado en obras y esto nos choca porque nosotros sabemos que la Biblia enseña somos justificados no por obras, sino por la fe. Gálatas 2:16. Entonces, ¿cómo podemos reconciliar la enseñanza clara del Nuevo Testamento de que la justificación ante Dios, la reconciliación con Dios, la esperanza del cielo es por gracia, por fe? ¿Cómo podemos reconciliar esto con los textos como este de Mateo 25 que parecen enseñar un criterio de obras? Vamos a explicarlo así. Todos tenemos X número de obras, buenos y malos. Y en un sentido, a ti te corresponde elegir si quieres que estas obras
sean el criterio de evaluación para ir al cielo o no. Tú puedes decir, mira, yo cuando me presente ante Dios, me presento con mis obras como mi tarjeta de presentación. Si quieres, puedes optar por esto. No te lo recomiendo, y voy a decir por qué ahora. Pero hay que reconocer que la mayoría de la gente más o menos opta por esto. Si tú preguntas a alguien, mira, te mueres esta noche y Dios te plantea, ¿cómo quieres entrar al cielo? ¿Por qué tendría que abrir las puertas del cielo a ti? La mayoría de la gente contestaría algo de sus obras. Diría, yo no soy muy mala persona, creo que mis buenas obras pesan un poco más que mis malas obras, creo que soy mejor que aquel, he ayudado a esto, he dado a esta persona. Y la mayoría de las personas más o menos se fían y confían en sus obras. La mala noticia para ti, si esta es tu opción, es que así no vas a llegar al cielo, no vas a poder convencer a Dios. ¿Por qué? Porque Dios pide la perfección. La ley que tenemos que cumplir para la perfección consiste, dicen los rabinos, en 613 leyes. Y Santiago 2:10 dice algo muy interesante. Santiago 2:10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Entonces, Dios está pidiendo la perfección. Y yo lo comparo a un número telefónico. En este caso, un número con 613 dígitos que tienes que marcar para conectar con Dios. Y si tú fallas en uno, aunque solo sea uno, no has conectado con Dios. Estás condenado si optas por este camino. Si ofreces tus obras como manera de justificarte ante Dios. Y eso es un poco lo que encontraron estos cabritos, ¿verdad? En Mateo 25. A ver si lo encuentro. En el versículo 34 creo que es. No, perdón. Es el versículo 45. Jesús les dice, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos mis pequeños, tampoco a mí lo hiciste. O sea que fallar en tus obras en un punto ya lo has pifiado. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Si no vamos a alegar y apelar a nuestras obras ante Dios, ¿a qué podemos recurrir? Pues el Nuevo Testamento nos da la respuesta. Nosotros cuando Dios nos pregunta, ¿por qué debo dejar de entrar en mi cielo? La respuesta correcta, si es sincera, es porque yo apelo a Jesús, a la cruz y a su sangre vertida por mí. Colosenses 1:13. El amado Hijo en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y esto es la única manera de tener confianza ante Dios. Estar perdonado porque has creído en una obra hecha a nuestro favor y escondernos en Cristo. Así puedo presentarme ante Dios. Y esto es lo que habían hecho las ovejas. Las ovejas de nuestro texto esta mañana, versículo 34, son los que son benditos de mi Padre. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Dios, en su gracia, ya nos eligió por gracia y podemos servirle y entrar en el reino por eso, no por algo que hayamos hecho nosotros, sino por la gracia de Dios. Entonces, ¿por qué habla de las obras de las ovejas también? Porque parece que no solo
habla de obras que no valen para nada de los cabritos, sino también menciona las obras de las ovejas. La verdad es que no vamos a escaparnos de una evaluación de nuestras obras. Dios quiere evaluar nuestras obras también, no para decidir si vamos al cielo o no, sino porque Él es el que galardona a los que le sirven. Él es un Dios que quiere premiar a los que le servimos a Él. Y es por eso que se habla en varios momentos de que los creyentes también tenemos que presentar nuestras obras, no para entrar al cielo, sino para que Dios nos puede premiar, porque Él se goza en ser generoso. Juan 5:44 habla de un Dios que quiere alabarnos, quiere dar gloria a nosotros. No sé cómo puede ser esto, pero es así. Es un Dios maravilloso, misericordioso, que quiere premiar a sus hijos. Entonces, nos sorprenderá, dirá, yo te vi haciendo esto o el otro y te doy un premio extra para esto, además de la salvación. Parece ser que así es como funciona. Bueno, voy a acabar con un texto y una reflexión. El texto está en Hebreos 9. Y el versículo 28. Hebreos 9, 28. Y me dirijo principalmente a las personas que igual no he podido persuadir, no he podido convencer, aún no tienen claro que haya un juicio que tendrán que pasar, o las personas que aún piensan que sus obras serán suficientes para agradar a Dios. Aquí en Hebreos 9, 28 habla de las dos principales venidas de Jesús a esta tierra. Todos sabemos que Jesús vino una vez, empezando en Belén, estuvo aquí 33 años. También hay otra venida en juicio que viene después. Vamos a leerlo un momento. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Esta segunda vez es una venida en juicio. En juicio, en este caso, habla de que viene a salvarnos los que le esperamos. Viene a premiarnos, viene a llevarnos con Él, a estar a su lado. Esto es lo que cuesta a muchas personas creer, que esto va a pasar, que hay un juicio. Porque esto implica, entre otras cosas, porque implica que los que no le esperan no van a ser salvados, van a condenación. Creo que es importante asumir que esto es una realidad, pasará. Pero lo que nos tendría que sorprender más que esto, porque que haya justicia, pues esto lo sentimos en nuestro interior, tiene que haber. No nos tendría que sorprender que al final Dios venga y juzga. Lo que nos tendría que sorprender más es la primera parte. La primera venida de Jesús. Antes de venir a juzgarnos, vino para ofrecerse, para dar una posibilidad de escaparnos de la ira de Dios, del juicio de Dios. Esta primera parte en que Él vino, según este versículo, para llevar los pecados de muchos. Esto es lo sorprendente, es lo maravilloso, lo generoso de Dios para con la humanidad. Y esto nos tiene que motivar para aceptar este perdón, para dejar una vida sin Dios y recurrir a Jesús. Yo pido que Dios te dé la fe de aceptar este Jesús y su obra en tu vida por perdón de pecados, para que tú puedas afrontar la segunda parte,
que es que Él venga, y en tu caso que venga a salvarte, porque tú le esperas, porque tú has confiado en Él. Vamos a orar. Si quiere ir saliendo Josep Rafael. Señor, gracias por recordarnos de la realidad del juicio. Gracias porque en este mundo tan destrozado y tan injusto podemos tener la esperanza de que en última instancia finalmente hay justicia y vas a poner las cosas en su sitio. Vas a quitar toda lágrima, vas a castigar el mal, vas a premiar el bien. Y gracias porque además de ser un Dios justo y severo, eres un Dios bondadoso, generoso, misericordioso, y has dado una vía de escape, has dado una manera de estar reconciliados contigo, de conocerte, de acercarnos a este juicio con confianza. No confianza en nosotros, sino en tu gracia, en tu sangre vertido a favor nuestro y en tu Hijo quien nos amó y se entregó por nosotros. En su nombre te alabamos y te damos las gracias. Amén.